Tenemos el agrado de recibir en los estudios al viceministro de Economía, Humberto Colmán, para hablar de diferentes temas, pero me parece que el tema principal, y al menos de lo que se va a estar debatiendo esta semana, y tiene mucho que ver con lo que va a pasar de ahora en adelante, en los próximos años, porque tiene mucho énfasis en la reforma tributaria. ¿Habrá cambios sensibles o no? ¿Por qué se realizarán estos cambios? Y si hay acuerdo también entre las partes, ¿no? Entre las personas involucradas, las empresas, los diferentes rubros, las industrias. De eso vamos a estar abordando con el viceministro. Antes que nada, buen día, gracias por estar aquí, Humberto. Buen día, Ángel, gusto estar en tu programa, en el Canal Pro. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Reforma tributaria, me parece que las condiciones están dadas, Humberto, para que efectivamente se pueda realizar estas modificaciones que plantean al menos desde el gobierno, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, nosotros queremos hablar, Ángel, de una reforma fiscal en un sentido más amplio. Es importante recordar a la audiencia que en algún momento de nuestra historia económica, ya por el 2003, se puso el énfasis en la estabilidad macroeconómica y eso lo hemos conseguido. Hoy es el momento de poner un nuevo énfasis, un nuevo objetivo, y nosotros creemos que tiene que ser el capital humano. Entonces, lo que queremos hacer es redireccionar recursos del presupuesto y presentar una propuesta en materia de simplificación y modernización tributaria que permita generar más recursos para educación y salud, o sea, y blindar esos recursos exclusivamente para programas de inversión en salud, no así para gastos administrativos, no así para salarios, ¿verdad? Entonces, bueno, como parte de toda esa estrategia, esa propuesta, viene este proyecto de simplificación y modernización tributaria, que fue un proceso bastante largo con una comisión tributaria, con actores del sector privado. Se ha revisado la propuesta que nosotros ya la veníamos trabajando desde tiempo atrás y creemos que estamos llegando ya a la parte final del proceso y la intención es luego de una reunión técnica hoy y otra con los gremios posiblemente mañana, ojalá para el término de esta semana poder presentarlo ya. Se había creado una comisión técnica, Humberto, el año pasado, Sí. para justamente analizar los diferentes puntos que hacen a la materia presupuestaria, de repente a los destinos de estos fondos que recién marcabas y explicabas bastante bien en materia de blindar un poco la utilización de estos nuevos recursos que estarían naciendo de los nuevos impuestos. Ahora, me parece que nunca va a haber un acuerdo entre las partes, eso es categórico, va a ser muy fácil decir que, bueno, sí hay un acuerdo pleno, porque me parece que no. Pero dentro de las conversaciones que fueron realizando meses atrás, cuando nacía esta posibilidad y se fueron de repente tocando diferentes sectores que estarían aumentando de repente sus impuestos, ¿cuál es la percepción que tenés acerca de esta situación? Bueno, este proceso fue bastante fructífero, bastante bueno, Ángel, en el sentido de que dentro de la comisión tributaria eso se bajó a un nivel técnico donde había expertos, especialistas en temas tributarios, con los cuales se discutió la propuesta en términos muy específicos, en términos muy detallados, y realmente se han conseguido muchos conceptos desde el punto de vista conceptual, en cuanto al diseño del proyecto, en cuanto al tratamiento de las rentas, en cuanto al tratamiento de los gastos deducibles y demás, y creemos que hay un porcentaje muy alto de consenso, pero por supuesto persisten algunas discrepancias y algunas posiciones ya muy bien marcadas de parte de algunos gremios y sectores, particularmente en el caso de los impuestos selectivos al consumo, que donde la propuesta del Ejecutivo es actualizar la estructura del impuesto selectivo al consumo, y vale recordarle a la audiencia ahí de que estos impuestos precisamente su objetivo final no es la recaudación, sino el desincentivo al consumo de ciertos bienes que generan un daño para la salud pública, para la sociedad, ¿verdad? Y particularmente hablamos del impuesto selectivo al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, ¿verdad? Es ampliamente sabido la incidencia en salud pública de las enfermedades relacionadas a estos consumos. Entonces, la propuesta del Ejecutivo fue elevar las tasas máximas de estos productos, pero establecer un plazo para el ajuste. Es decir, que durante un año, luego de la vigencia de este proyecto, una vez que entrará en vigencia, luego durante un año no se mantienen las tasas tal cual están, y recién a partir del segundo año, que sería 2021, se plantearía una suba siempre gradual, ¿verdad? Y de acuerdo a la situación económica, ¿verdad? ¿De cuánto sería la suba? Bueno, hoy, por ejemplo, en el caso del cigarrillo,
Sí. Estamos con una tasa mínima del 18% y máxima del 22%. La propuesta ya es ir a una tasa máxima del 35%, pero sin tasa mínima. En el caso de la cerveza, por ejemplo, estamos con una tasa del orden del 9%. La propuesta es ir a una tasa máxima del 15%. Y bueno, esos son más o menos los rangos de cuales estamos hablando. También se propone que ciertos bienes que hoy día no están alcanzados por el selectivo sean alcanzados. Por ejemplo, los bienes suntuosos, la compra de yates, de vehículos de lujo, ese tipo de cosas hoy día no está alcanzado. El tema de las motos se habló en algún momento, eso ya no está hoy en la propuesta, pero sigue estando el tema de los vehículos usados por una cuestión ambiental, también por una cuestión que tiene que ver también con el fomento del sector industrial, autopartista y de ensamble de vehículos, que hoy día es un sector importante ya también, ¿verdad? Por eso, desde el sector privado dicen que no es el momento de aumentazos. Sí, y bueno, justamente por eso hacía el énfasis, Ángel, en el tema de la transición, ¿verdad? De que, Del periodo. Del periodo, sí, exactamente. Fíjate vos que al margen de los selectivos, en el resto de la propuesta en general no estamos hablando de suba de impuestos, no estamos hablando de creación de nuevos impuestos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta de las empresas, hoy día tenemos dos impuestos a las rentas de las actividades económicas. Uno que es el IRAGRO, el sector agropecuario, y el otro que es el IRASI, el sector de comercio, industria y servicios. Los dos tienen reglas distintas, entonces la idea es tener un solo impuesto a la renta de las empresas. Y ahí en realidad sí, la propuesta significa una disminución de tasas, Ángel, porque fíjate vos que una empresa extranjera, por ejemplo, un inversor extranjero, genera una ganancia en nuestro país, paga 10% como toda la empresa, pero cuando distribuye la utilidad, paga un 5% adicional. Hasta ahí es igual que una empresa nacional. Pero después cuando remite la utilidad al exterior, paga otra vez una adicional del 15%. Siempre sobre el remanente, ¿verdad? Y lo que te queda entonces es una tasa efectiva, lo que significa es una tasa efectiva a la renta de la inversión extranjera directa del orden del 27,5%. Con la propuesta, ese 5 intermedio se elimina. Entonces te queda 10 por la renta y 15 una vez que distribuye utilidades al exterior. Entonces estamos bajando la tasa efectiva del impuesto a la renta de la inversión extranjera del 27 al 22%. Y para la nacional también, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque hoy día cualquier empresa nacional extranjera cuando genera utilidad paga 10% y cuando distribuye la ganancia de utilidad paga un 5% adicional. Eso recae sobre la empresa. Ahora, fíjate vos que hoy día lo que se propone con esta propuesta es tener un impuesto a los dividendos. Hoy eso es parte del IRASI, pero ya no sería parte del IRASI, sería un nuevo impuesto, pero que en realidad compensa porque no es que vamos a tener nuevo impuesto porque antes teníamos el impuesto a la renta del pequeño contribuyente que desaparece en esta propuesta, con lo cual mantenemos la misma cantidad de impuestos directos. Entonces, este impuesto a los dividendos, ¿qué significa? Que cuando una empresa paga una utilidad o dividendo a un accionista, pongamos que le paga 100, entonces de ese 100 que le paga, ya se va a pagar 8, o sea 8% en concepto de impuesto a los dividendos. O sea, la carga efectiva de ese impuesto termina recayendo sobre la persona que recibe la acción, la ganancia, ¿correcto? No sé si se entiende, sí. Ángel. Entonces ahí lo que estamos viendo es que en realidad nosotros no solamente no aumentamos tasas, sino lo contrario, bajamos las tasas, ¿verdad? Entonces eso le da como mayor competitividad, además de que se crea la figura del régimen re simple dentro del impuesto a la renta de las empresas. Es una figura que permitiría la formalización de los micro y pequeños negocios. El régimen re simple es básicamente tener casi como un cuadernito donde el pequeño comerciante va a tener su registro de ingresos y gastos. No hay crédito, no hay débito, no hay balance. Sencillamente al término del año él va a pagar un impuesto de monto fijo en guaraníes. No es que tiene que calcular una tasa del impuesto, ni nada de eso, ni crédito, ni de eso. No, es un régimen súper simple con la idea de seguir formalizando y ampliando la base contributiva. Y el énfasis principal de esta propuesta es equidad, ¿verdad? El tema de los dividendos y utilidades que tiene que ver con las ganancias de los niveles de ingresos más altos de la sociedad, le va a dar mucha justicia al sistema tributario. Y en materia de deducibilidad de gastos, Humberto, ¿hay algunas variantes en la actualidad en este proyecto? En el caso del impuesto a la renta personal se mantiene la plena deducibilidad sin ningún límite para los gastos familiares personales. Ya, y en cuanto a impuestos para exportación de commodities, por ejemplo,
o exportación de granos en estado natural, ¿van a haber algunos cambios o no? ¿O se mantienen? Eso, digamos que entra como parte del impuesto a la renta, ¿verdad? Los sectores productores, exportadores van a pagar impuesto a la renta como cualquier otro. Lo que sí se discutió y todavía digamos que no tenemos una, por decirlo de una manera, una definición, es el tema del IVA al sector agropecuario. Ustedes recordarán que había una discusión sobre el tema del sector en lo que tiene que ver con la exportación de grano en estado natural, sí, por un lado, pero por otro lado por los productos que tienen cierto grado de procesamiento, ¿verdad? Entonces, ahí la idea era encontrar una solución. En algún momento se planteó un impuesto a las ventas en el sector agropecuario, a la primera transacción, a la primera venta. En otro momento se planteó mantener el IVA tal cual está, pero ya sin devolución de créditos, porque los problemas que tuvimos en los últimos tiempos fue la acumulación de créditos importante que finalmente resulta en un problema financiero también para las empresas grandes del sector agropecuario. Entonces, ese es otro de los puntos que en estos días probablemente vamos a resolver, pero la idea es también de que el sector agropecuario, así como el sector de comercio, industria y servicios, pueda contribuir también al sistema tributario de acuerdo a sus ganancias efectivas. Humberto, se perciben en cuanto a números y también de repente desde muchos sectores, incluso con lo que pudimos conversar aquí dentro del canal o por lo que podemos también compartir de otros medios de comunicación, es que existe indudablemente una recesión económica en estos primeros 4 meses del año. Esto estaba previsible, es normal, estaba dentro de los parámetros que manejaban desde el Viceministerio de Economía, por ejemplo, y qué va a pasar en el segundo semestre, porque también hay algunas proyecciones interesantes y alentadoras desde el BCP, por ejemplo. ¿Es así realmente? Bueno, justamente hoy van a dar a conocer, Ángel, la perspectiva y proyección en el Banco Central. Hay que decir que, para ser un poco riguroso, nomás, Ángel, sí, lo que estamos viendo es una desaceleración que se va a sentir, creemos, puntualmente más fuerte en el primer semestre de este año. Y el segundo semestre nosotros esperamos que vaya a recuperarse la dinámica, con lo cual la economía estimamos que va a seguir creciendo a tasas del orden del 3 o un poco más, quizás 3% este año. Entonces, es importante decir esto porque no es que estemos precisamente en una situación de recesión, ¿verdad? Porque digamos que la definición técnica de recesión implica 2 trimestres de caída, o sea, de variación negativa, cuando uno compara trimestre contra el trimestre previo. O sea, y ahora lo que vamos a ver probablemente en estos próximas semanas o meses, Ángel, es los datos del PIB trimestral, seguramente en algún momento, y del indicador mensual de actividad económica, que no nos sorprenda que probablemente podamos ver variaciones negativas cuando haces la comparación contra el año pasado. Claro. Lo que pasa es que el año pasado fue totalmente opuesto en el sentido de la dinámica. El año pasado tuvimos un primer semestre muy fuerte, de tasas de crecimiento muy altas, y un segundo semestre que ya sentimos la situación del comercio fronterizo por la situación cambiaria con los vecinos, la situación de la sequía que empezó a impactar un poco más fuerte en el último trimestre, y principalmente un fenómeno global, Ángel, que hay una desaceleración mundial que se empezó a ver justamente en el segundo semestre del año pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la gente haga su comparación de los datos de este primer semestre contra el año pasado en esta época, en la comparación interanual, se van a encontrar inclusive quizás no solamente con números muy bajos, sino hasta podrían ser negativos, ¿verdad? Como ya lo estamos viendo de hecho. Entonces, eso no debería preocuparnos porque si uno mira la comparación contra el mes anterior, contra el trimestre anterior, en realidad esta economía sigue creciendo. Nosotros tenemos la expectativa de que va a crecer, como te decía, 3 o un poco más por ciento al término de este año. Ahora, eso de todas maneras también tiene un componente, como te decía, internacional y regional muy fuerte, ¿verdad? Con lo cual son cuestiones sobre las cuales tenemos menos margen de maniobra, ¿verdad? ¿El tema del dólar? El tema del dólar es otra situación que estamos experimentando ahora. En gran medida tiene que ver con lo que está pasando con el sector productivo, también el sector productor exportador. Estamos teniendo menor ingreso de divisas comparado al año pasado, y eso se explica un poco también por el tema de la sequía en el campo. Hay un ingreso inferior al 17-18% de dólares relacionados a las exportaciones de soja, por ejemplo. Y eso finalmente en el mercado cambiario significa, el mercado cambiario finalmente se mueve por oferta y demanda como cualquier otro mercado.
Entonces eso impacta y hay menos dólares circulando en la economía, entonces tenemos esta situación de depreciación de la moneda. Entonces esto también hay que decir, Ángel, que en el sentido del impacto en el consumidor, por supuesto hay un impacto que significa menor poder adquisitivo del consumidor para los bienes importados por un lado, pero por otro lado hay que decir que es positivo. ¿Por qué es positivo? Es positivo en el sentido de que la flexibilidad cambiaria es buena para que la economía se ajuste cuando enfrenta una situación complicada. ¿Qué es lo que vimos? Estuvimos viendo en los últimos meses y del año pasado unos precios de exportación de los commodities más bajos y después se suma la sequía. Pero entonces esto lo que nos ayuda es que el ingreso en guaraníes de los productores suba gracias a la depreciación por un lado. Y por otro lado, Ángel, esta depreciación de guaraní con respecto al dólar nos ayuda a equilibrar la situación cambiaria con la Argentina y con el Brasil, con lo cual podríamos ver entonces una disminución de ese comercio informal que tuvimos en los últimos meses. Viceministro, te traigo de vuelta a la reforma tributaria, pero a modo de resumen y desde tu punto de vista como cargo importantísimo que tenés dentro del gobierno, ¿cuáles son los puntos relevantes que consideras que se puede llegar a tener en caso que se modifiquen estas cuestiones que van a presentar? El jueves presentan el proyecto para la reforma fiscal, la reforma tributaria, y desde tu punto de vista como viceministro, ¿qué cambios sensibles notarías y por qué nace esta iniciativa del gobierno? ¿Por qué necesariamente se tiene que realizar un cambio ya y comenzar desde el 2021 para algunas cuestiones específicas en materia de nuevas reformas? Bueno, el cambio en nuestro sistema fiscal, entendido no solamente tributario, sino sí, presupuestario también, es urgente. Es urgente porque nosotros necesitamos invertir más en capital humano, en educación y en salud, en la educación y salud de la gente. Fíjate vos que hoy nosotros tenemos que 9 de cada 10 chicos de 15 años no tienen las competencias básicas en matemáticas. Fíjate vos que hoy día solamente 1 de cada 5 paraguayos tiene un seguro de salud. Todavía tenemos una prevalencia de la mortalidad materna muy alta. Los chicos salen con un promedio de 9 años de estudio, pero en realidad cuando uno corrige por el aprendizaje efectivo son 7 años nada más de estudio. Entonces tenemos un gran rezago en estos sectores. Y uno diría, ¿y por qué no reorientan los recursos? Sí, vamos a reorientar los recursos del presupuesto, pero eso no basta. Nosotros dimos un gran avance en educación. En el año 90, antes de la reforma constitucional, se invertía solamente 1% del Producto Interno Bruto en educación y hoy estamos cerca del 4%. Allá por el año 97, en salud se invertía solamente 1% también. Hoy estamos como en 3%. Hemos dado avances, pero no es suficiente. La comunidad internacional, los organismos te dicen, en educación por lo menos tenés que invertir 7%. En salud tenés que invertir por lo menos 5%. Sumando estas dos cosas, estamos sumando 5 puntos del PIB que nos faltan en educación y salud. Entonces, reorientar recursos del presupuesto lo vamos a hacer, pero no va a ser suficiente y por eso es que esta propuesta de simplificación y modernización tributaria que busca recaudar más por el lado de los impuestos directos de manera equitativa, y de manera que, como dice la Constitución, el que tenga una mayor capacidad y ganancia contribuya más, es urgente y es necesaria. Y nuestra intención, la intención del Ejecutivo es blindar estos recursos en un fondo especial, en un fondo fiduciario quizás, para que todo lo adicional que se recaude solamente vaya a programas e inversión en educación y salud y no vaya a gasto administrativo, no vaya a salarios, ¿verdad?, que engrosen, digamos, el aparato estatal, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de urgencia que le queremos dar. El tema tributario, Ángel, no es el tema tributario, no nos motiva la recaudación nada más, lo que nos motiva es avanzar en estos temas de gastos sociales en capital humano. Hablabas y dabas énfasis a la equidad, ¿no? Sí. De que se paguen los impuestos de acuerdo a la medida que se generen los ingresos, ¿no? Fíjate hoy, Ángel, que de cada 100 guaraníes que se recauda, 70 guaraníes vienen de impuestos indirectos, el IVA principalmente. Y el IVA es el más injusto de todos los tributos. ¿Por qué? Porque para una persona que tiene ingresos altos y consume poco de su renta o de su ingreso, lo que paga por IVA en términos de su ingreso es muy poco. Pero para una persona que tiene escasos ingresos y consume todo su ingreso en alimentación, la incidencia del IVA es mucho mayor. Entonces el impuesto termina siendo regresivo en el sentido de que le impacta más a quien menos tiene.
Y estas son las cosas que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que avanzar es hacia un sistema tributario en donde haya mayor preponderancia y recaudación del lado de los impuestos directos, de la renta o ganancia, tanto de las empresas como de las personas. Entonces se paga de acuerdo al nivel de ingreso y ganancia, y eso le da mucha justicia al sistema tributario. Y esa es la propuesta, porque si te fijas en la propuesta, cuando se presente y puedan verlo en detalle, no hay ningún cambio en el IVA. El IVA va a seguir siendo un impuesto importante para nosotros, pero el gran cambio viene por el lado de los impuestos a la renta, buscando esa equidad. Ya, hoy se reúnen con gremios. Ahora mismo se está reuniendo la comisión técnica. La comisión técnica haciendo. Esta mañana, y probablemente mañana por la tarde sería la reunión con los gremios. Ya, que sería la reunión más importante para dar un corte definitivo, y es la presentación seguramente en un borrador la que se va a estar presentando el jueves al Congreso. Posiblemente. El borrador ya está prácticamente cerrado, ¿verdad? Son las cuestiones. Ya no va a haber cambios. Quizá haya algún cambio menor, ¿verdad? Pero nosotros estamos prácticamente listos, tenemos toda la batería de cosas listas, el mensaje, el proyecto de ley, ya prácticamente todo listo, ¿verdad? Bueno, viceministro, le agradecemos muchísimo que haya venido a socializar un poco, a compartir su punto de vista y contar los motivos que hacen a estas reformas fiscales que están realizando y que estarían proponiendo, de hecho, ya a más tardar el viernes. A más tardar el viernes, esa es la intención. Y bueno, muchas gracias a usted, Ángel. Y quisiera decirles también que una vez que esto se presente al Congreso, sería bueno dedicarle no solamente un programa, sino varios programas. Tenemos que desglosar, me encantaría hablarlo por punto para poder un poco entender desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de los especialistas y valorar un poco cuáles serían las ventajas o no de este nuevo. Le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que es muy importante para nosotros, y entonces ya tenemos el compromiso. A partir de la presentación seguramente ya tendremos otras reuniones ya pactadas para poder desarrollar un poquito más. Correcto, Ángel. Muchas gracias, a su disposición para hacerlo.